Gestión de cobranza, introducción. En este apartado se verá la definición y el rol de la gestión de cobranza. También hablaremos de qué es la morosidad y por qué se da. Además, veremos cómo es la cobranza telefónica y desarrollaremos una fórmula para cobrar más. Posteriormente, revisaremos las acciones típicas de la gestión de cobranza y el seguimiento efectivo que se realiza a las promesas de pago. Y para terminar, daremos algunos tips de cobranza. La gestión de cobranza es un conjunto de acciones coordinadas y aplicadas adecuada y oportunamente a los clientes para lograr la recuperación de los montos adeudados de manera más rápida y eficiente posible, manteniendo en el proceso la buena disposición de los clientes. Roles de la gestión de cobranza. Uno de los primeros roles de la gestión de cobranza es generar el hábito de pago de los clientes mediante la aplicación de un proceso estratégico. También convierte pérdidas en ingresos, pues recupera aquellas deudas que se van acumulando. Por último, la cobranza cumple el rol de la prevención y recuperación de cuentas morosas. ¿Y qué es la morosidad? La morosidad es la falla en el pago, el cual puede originarse por una falta generalizada de planeación en el proceso de cobranza que a la larga se derivan en altas tasas de morosidad, o también se da por problemas en los procesos anteriores al cobro. Puede ser un maltrato en la venta, una evaluación incorrecta o una aprobación tardía, entre otros. Otro motivo que muchas veces escapa de nuestras manos son los problemas externos, ya sean sectoriales, sociales, enfermedades, robos, accidentes, estafas, desastres naturales y demás contingencias que puedan ocurrir. La cobranza telefónica. Esta requiere una preparación previa, un personal cualificado que tenga todos los requisitos y atienda con calidad, además de medios técnicos adecuados. Toda cobranza telefónica debe llevar una metodología concreta y tener una estructura detallada, ya que llamar a lo loco no sirve de nada. Por ello, ahora veremos la fórmula para cobrar más. En cobranzas, es básico tener ganas de cobrar y el deseo de lograr influir en la voluntad del deudor para que éste decida pagarnos a nosotros. Además, debo velar por contar con las herramientas necesarias para gestionar el cobro y decidir hasta dónde me conviene ceder y hasta dónde no. Apenas no se paga la factura, ya debo hacer uso de estas herramientas. Uno de los componentes de la fórmula es aplicar el máximo esfuerzo, ya que la mitad de las cuentas que no se cobran es porque no se gestionan con todas las ganas de hacerlo, o porque se teme molestar, o porque no se animan a realizar el llamado pensando que no van a lograr cobrar la deuda. Un segundo componente es la insistencia. Tome en cuenta que el deudor le paga al que más le insiste, ya sea por cansancio, por molestia, o por actitud, o por presencia. Por último, debe buscar la oportunidad. Todos los rubros y negocios tienen una época del mes en que tienen un mayor flujo de caja, y si bien debo insistir seguido, en sus días de mayor flujo tengo que imprescindiblemente contactar al deudor porque tengo una mayor posibilidad de cobrar. Acciones típicas de la gestión de cobranza. Las acciones típicas de la gestión de cobranza inician con el análisis del caso. Es necesario preguntarnos quién es el cliente, qué tipo de servicio tiene. Después verifique los contactos con el cliente, es decir, contactos anteriores, boletas generadas, qué información tenemos del cliente, para luego hacer un diagnóstico del cliente determinando a qué tipo de cliente pertenece. ¿Es un cliente nuevo, antiguo? ¿Cómo ha sido su comportamiento de pagos anteriores? También es importante pensar en la generación de alternativas sobre qué propuestas le puedo hacer al cliente. ¿Será que basta con que nos pague una factura hasta tal fecha? ¿O ya necesitamos que pague las 2 facturas que adeuda? Estas acciones deben buscar obtener el compromiso de pago. ¿Cuándo y cuánto pagará? Y luego se debe hacer seguimiento al cumplimiento de compromiso de pago o ver si demuestra que quiere pagar. Caso contrario, hacemos el registro de acciones de rellamados a números efectivos u otros speech. Y si aún así no se logra el pago, intensificamos las acciones y pensamos en el interés de recuperar el monto aún
costa de perder al cliente, con lo cual pasamos el cobro a cobranza externa. El cliente debe percibir la gestión de cobranza como algo continuo y no esporádico. El cliente debe sentir que lo estamos marcando constantemente. Es relevante que la gestión de cobranzas se fundamente en la aplicación de estrategias eficientes antes de entregar la cuenta legal para su posterior exigencia en las instancias judiciales. Este gráfico nos indica el flujo que se puede dar al tratar de contactar al cliente. Es decir, puede darse que el cliente no nos conteste y deberemos de buscarlo. Y si aún así no nos contesta, deberemos intensificar estas acciones. Por otro lado, si nos contesta, tenemos la opción de negociar para que nos realice el pago o también para obtener una promesa de pago, en cuyo caso habrá que ver si cumplió o no cumplió. En caso de que no cumpla, deberemos intensificar las acciones. También, al estar negociando, puede ser que el cliente directamente nos rechace el pago, porque no puede pagarlo. Entonces ofreceremos alternativas y volveremos a negociar para intentar que nos pague. También puede darse que el cliente simplemente no quiera pagarnos. Directamente intensificaremos las acciones con las cuales podríamos tener éxito o fracaso. El seguimiento efectivo de las promesas de pago es muy importante en la gestión de cobranza. Para ello, se debe conseguir y registrar con precisión de cada promesa el cuánto, el cuándo y cómo nos van a pagar. Ese cuándo tiene que ser lo más pronto posible y siempre debe buscar reconfirmar las 3 Cs de la cobranza. La última puede hacerlo preguntando bajo la excusa que no tuvo tiempo de registrarlo en el sistema. Y esta indagación el gestor deberá hacerla preguntando y fundamentalmente cambiando lo pautado. Es importante fortalecer el compromiso en la cabeza del cliente llamando su atención. Como cobrador, debe asegurarse de que el deudor llegue a un compromiso y lo cumpla. Tips de cobranzas. Estos son los tips de cobranzas que podemos ofrecerle. El primer tip consiste en la planificación de cada llamada telefónica. Determinar a quién voy a llamar, es el titular o la referencia. Determinar claramente el motivo de la llamada. Conocer a profundidad el producto o servicio. Conocer la composición de la deuda a reclamar. Preguntarnos qué información conozco respecto a lo que voy a reclamar. ¿Qué debo indagar del interlocutor? Teléfono donde contactarlo al cliente. ¿Qué información me conviene utilizar durante la comunicación telefónica? Y por último, ¿qué debo lograr del interlocutor? En la gestión telefónica no cabe la improvisación. Cuanto más planificada, estructurada y sistematizada esté una llamada, más probabilidad de éxito habrá. El segundo tip tiene que ver con las conductas a seguir durante la conversación. Sea formal. Use el usted. Hable en tercera persona, transmitiendo una imagen corporativa. Use etiqueta telefónica. Preséntese con su nombre y apellido. Y diga a quién representa. Explique el motivo del llamado. Por ejemplo, puede decir, lo estamos llamando porque tiene una deuda X, monto correspondiente a tal fecha, que vence en tal fecha. Haga una pausa psicológica, que consiste en hacer un silencio y no apurar la respuesta del cliente. Luego de comunicar el motivo del llamado, indague el problema de fondo. ¿Por qué el cliente no puede o no pudo cancelar? Demuestre respeto hacia su interlocutor. Transmita seguridad. No pierda de vista su única misión. Mantenga siempre el control de la conversación. Sepa escuchar y preguntar para reorientar el diálogo. Sea perseverante sin ser agresivo. Sepa escuchar, atienda las objeciones y sepa manejarlas. Busque soluciones inmediatas para ver si el problema puede ser resuelto en línea. El cobrador debe tener la habilidad de distinguir entre una situación y una objeción. Comprometa al deudor para una fecha específica de pago. Consulte si la información quedó clara o necesita algún dato adicional. Otros tips. Disponga de un programa informático, el cual como mínimo pueda actualizar toda la información relativa a ese cliente.
todas y cada una de las llamadas, conclusiones, compromisos, que te avise las llamadas pendientes y los retrasos en los pagos prometidos. Debe contar con todas las formas de pago que admita: cheques, tarjeta, débitos, efectivos. Recuerde, la actitud es fundamental. Una voz amable y segura tendrá más éxito que una voz aburrida, monótona y dubitativa. Juegue con el tono de voz y utilice frases positivas y asertivas. No utilizar palabras complicadas ni tecnicismos. Ser claros y precisos. No corte al moroso cuando hable. Deje que argumente y exprese su postura. Escuchar atentamente para después pasar al contraataque argumentando y respondiendo a todos sus comentarios con precisión. Deje claro que escuchamos al cliente con un simple sí, claro, le entiendo, de vez en cuando esto es suficiente. Se debe escuchar con empatía. Asegúrese que el cliente ha entendido lo que decimos y que entendemos lo que el cliente quiere transmitir. Hay que hablar con propiedad y ser educados. Nada de modismos, hacer bromas o reírse de las bromas del cliente. Actuar profesionalmente. Sonría mientras habla. Aunque no se vea, se transmite en la voz y aumenta las expectativas de cerrar un recobro. Una buena llamada será aquella que consiga un acuerdo de pago, con unas cantidades y fechas concretas sin ambigüedades. Tenemos que sacarle al cliente el día tal pagaré tantos. La intransigencia o incapacidad de muchos colaboradores que se niegan a negociar es la razón por la cual mucha cartera llega a ser castigada. Por último, no intente copiar a ningún otro cobrador.